A copiar el enlace al la pizarra. Sí, pero hay un problema, no sé qué está pasando, que no se puede. Acá está, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí está en el chat, ¿no? Porque en este no se copiaba porque estábamos escribiendo. Ahora sí. Este de acá, bueno, vamos a borrarlo. Bueno, no se puede. Ya. Entonces, ingresen, muchachos, rápidamente para poder suspender esta parte. ¿Ya? Buenos días. Bueno, ahorita, buenos días con todos. Ahora sí, estamos, la mayoría ya, ¿no? Ya han ingresado casi todos, ¿no? Perfecto, ya poco a poco ingresarán, en todo caso, a ver si ustedes le dan el enlace de alguna forma, ¿no? A los que todavía no han ingresado, porque falta buena parte, ¿no? Bien, entonces, lo que habíamos conversado, muchachos, es de que vamos a trabajar un poco el ejercicio de bienes públicos para ya de una vez empezar a trabajar información asimétrica con una lectura obligatoria del premio Nobel Joseph Stiglitz, que justamente fue uno de los premiados el año 2001, juntamente con Acerlof y Spence, 3 economistas que trabajaron el tema sobre la información asimétrica, y por lo tanto hay un artículo muy importante de Stiglitz que tendrían que leerlo. Da el marco histórico de cómo, ¿no?, se dio este debate, da los elementos más importantes del aporte que ellos 3 dieron para que fueran galardonados como premio Nobel en ese año. Entonces es un artículo muy interesante, muy fluido, no crean tampoco que es muy pesado, ¿no? Es muy fluido, muy interesante. Entonces, esa lectura se la voy a dejar ahí en el aula virtual, todavía no la pongo, pero ya está el artículo presente. Entonces, vamos a trabajarlo ese artículo, ¿no? Pero antes de hacer eso, tenemos que hacer un ejercicio de bienes públicos. Por lo tanto, vamos a comenzar a trabajar a través del libro, ¿de acuerdo? A ver, ahora sí, voy a presentar, ¿cierto? Esta parte mejor. Ojo que el ejercicio, primero voy a plantear el ejercicio, acá está, ¿no es cierto? El ejercicio era este de aquí, a ver, ¿no es cierto? Ahí está, este era el ejercicio, ¿está bien? A ver, todavía no se nota en la pizarra, ya se nota, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿te acuerdas tú que al final de la exposición de los bienes públicos, todo lo que hicimos,
Habían dos ejercicios. Este es el primero de ellos. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio en forma completa, de tal manera que para ya el segundo ejercicio, que es el siguiente, ¿no es cierto? Este de acá, se puede hacer con mucha mayor facilidad. ¿Bien? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, miren el enunciado, aunque puedo en el libro ponerlo de una manera más práctica, pero el enunciado general está aquí en su diapositiva. ¿Está bien? Bien, entonces, eso es lo primero que quería señalarles. Perfecto. Vamos a dejar de presentar eso. Necesitamos presentar el libro. A ver, ahora sí. Entonces tenemos el libro. Aquí está. Entonces vamos con la primera pizarra. ¿De acuerdo? Ahora sí. Ahora sí, ¿no es cierto? Entonces estamos con la primera pizarra, ¿ya? Esta primera pizarra vamos a trabajar lo que significa el ejercicio, ¿de acuerdo? De bienes públicos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Sí? Habíamos dicho de que ese ejercicio tenía que ver, ¿no es cierto?, con dos consumidores, ¿no? O sea, estaba especificado así en el ejercicio, ¿no? En realidad, este ejercicio, ¿no es cierto?, de dos consumidores, cada uno con su respectiva función de utilidad, también viene de un ejercicio típico, característico que siempre, ¿no es cierto?, en estos casos se coloca, ¿no? Les cuento el caso rápidamente, ¿no? Para que ya estén un poco enmarcados en lo que se busca. Perdón, así estoy grabando, ¿no? Ya está. Entonces, para que ustedes estén enmarcados en lo que se busca, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, a ver, ¿me están escuchando? ¿No? ¿Me están escuchando bien, no? Sí, profesor. Solamente, excelente. Entonces, miren, voy a comentarles algo, ¿ya? En una isla determinada vivían dos pescadores, por eso es que el caso es de dos consumidores, que gestionan los recursos eléctricos, ¿no? Para la isla, por supuesto. Estos recursos se emplean en el funcionamiento de dos cosas. Uno, de un faro, como son, ¿no es cierto?, ellos pescadores. De hecho, el faro es la garantía de que regresen al lugar indicado y no se pierdan en el mar, ¿no? El faro es muy importante para los pescadores. Y en el suministro de luz eléctrica a sus viviendas, a dos viviendas, como son dos consumidores, cada uno con su luz eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, por un lugar, recursos eléctricos para el faro, y por otro lugar, recursos eléctricos para las viviendas, ¿de acuerdo? Y ojo, estas viviendas viven en extremos opuestos de la isla. Por decir un caso en que no pueden uno pasar al otro, o sea, es complicado hacer arbitraje, ¿ya? Esa es la idea, más que todo, ¿no? Entonces, dados los recursos eléctricos disponibles, ¿no es cierto? Ojo, el número de horas de funcionamiento del faro, que justamente en el ejercicio, ¿ya?, que les he planteado, ¿no es cierto?, el número de horas de funcionamiento del faro sería X. ¿De acuerdo? Ustedes revisen, miren su ejercicio y van a ver que es X. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que el faro, ¿no es cierto?, sería el bien público. Entonces, el faro, voy a poner por acá, el faro es el bien público y por lo tanto representa a la X. ¿Con mayúscula puedo ponerlo? Ahora sí.
¿Bien? O sea, en el ejercicio yo estoy dándole forma al ejercicio para que ustedes tengan una idea de por qué he puesto así. Entonces, es como si un faro necesita luz eléctrica y dos pobladores de la isla plantean pues que se llegue esa luz al faro para su uso. Pero como el uso de ese faro, ¿no es cierto?, es para ambos, y el que uno de ellos, al utilizarlo, no impida que el otro lo utilice, y encima uno de ellos, al utilizarlo, no se consume toda la luz, y por lo tanto el otro va a tener la posibilidad de consumirlo también. O sea, en otras palabras, ¿qué estoy hablando? Que estoy diciéndoles que ese bien no es rival, ni tampoco exclusivo. ¿Sí o no? Ninguna de las dos cosas. Por eso que estoy planteando que el faro es el bien público, es X. Pero sin embargo, el número de horas de luz eléctrica para las viviendas sí son bienes privados. Y cada uno de ellos, ¿no es cierto?, van a tener que pagar, por decir así, ¿no es cierto?, beneficiarse con una cantidad de horas determinada, ¿no es cierto? Entonces, la luz eléctrica en las viviendas, ¿no es cierto?, en las viviendas sí son bienes, ¿no es cierto?, privados, ¿cierto? Ese, para el caso que estamos analizando, es el mismo. Para el caso que estamos analizando, es el mismo, ¿no? Bien privado y. ¿Está bien? O sea, miren, les estoy contando el marco en que se desenvolvió este ejercicio, ¿no? Y he podido poner más consumidores. Si la isla contempla, por ejemplo, 200 pobladores, yo he podido poner 200 pobladores. Y el ejercicio no tendría ningún tipo de variación, por si acaso. ¿Ya? Eso lo vamos a ver matemáticamente incluso. ¿Ya? Entonces, y generaría, ¿no es cierto?, luz eléctrica, y vamos a ponerle, dado que aquí ya estoy poniendo el ejemplo más real, la luz eléctrica en la vivienda, vamos a ponerle las horas semanales de luz eléctrica, de acuerdo al consumo semanal de luz eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, existe una frontera o curva de posibilidades de producción, ¿no es cierto?, para la producción de ¿qué? De ese faro, y, perdón, de esa luz eléctrica, al recurso propiamente dicho, ¿no es cierto? Entonces, esa curva o frontera de posibilidades de producción, ¿cierto?, es de la forma, bueno, habíamos visto allí que es de la forma de x cuadrado. Nosotros, bueno, ahora al escribir esto va a ser un problema, ahorita lo vamos a poner, ¿vale?, para que se entienda bien, ¿no? Entonces, la forma que tiene la frontera de posibilidades de producción es x cuadrado, ¿no es cierto?, cuadrado, ¿no?, más y igual 1200. Ahí está. Eso es. ¿Ven? O sea, a través de esta frontera de posibilidades de producción es que, ¿no es cierto?, se está dando los recursos eléctricos. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Pero ya entendieron por qué estamos planteando, ¿no es cierto?, un poco bien público por un lugar y bien privado por otro lugar. Entonces, enmarcado en un ejercicio, un ejemplo real. ¿Muy bien? Esa es la idea. Entonces, el faro vendría a ser bien público y la luz en las viviendas es bien privado, pero mostradas en horas semanales. ¿De acuerdo? Eso es un poco la idea. Claro que en el ejercicio también se muestra la función de utilidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el consumidor, vamos a ponerle A, ¿de acuerdo? Su función de utilidad, de acuerdo al ejercicio que está ahí, era 2x
A, de acuerdo a lo que consume, ¿vale? Por IA, también es lo que consume de cada uno de los bienes, ¿cierto? Estamos bien. Y por el lado de el consumidor B, el segundo de los consumidores, ¿vale? Sería U, B, vamos a ponerle, ¿no es cierto? ¿No? Ahora sí, ¿no es cierto? Y es igual a dos veces X, a XB, perdón, lo que se consume en el bien X y B, ¿no es cierto? Lo que consume este consumidor B en el bien I, ¿no es cierto? Estas eran las funciones de utilidad. Las pongo por acá al costadito para que esté juntitos las condiciones de la frontera de posibilidad de producción y segundo, las dos funciones de utilidad. ¿Está bien? Estamos bien, ¿no es cierto? Excelente. Nos había preguntado, ¿no? Nos habían preguntado en el ejercicio lo siguiente, ¿no? Nos habían preguntado lo siguiente. Dice, voy a leer el ejercicio. Dice, determine los niveles óptimos de X e Y que debería generar esta economía. ¿Está bien? O sea, los recursos del FAR, de la luz eléctrica en el faro y de las viviendas. Y dos, o B, compare las condiciones que debe verificar la asignación óptima con las que tendrían lugar si ambos bienes fuesen privados. O sea, primero voy a trabajar, ¿de acuerdo? Primero voy a trabajar cuando la luz del faro es pública, ¿de acuerdo? Cuando X es público. Y segundo, en segundo caso, es cuando este X es privado. O sea, se pagaría o algo así por recibir la luz. ¿De acuerdo? Cada vez que salgas al mar a pescar, tú das una cotización, de acuerdo a las horas que tú vas a consumir del faro, de la luz del faro. ¿De acuerdo? O sea, esa es la idea, ¿no? O sea, cuando lo vuelves privado, ¿no? Generalmente el faro no es privado, por supuesto. Generalmente. Esto se paga a través de los impuestos generales de toda la población, no necesariamente de los pescadores, ¿no es cierto? Es diferente, la idea es diferente. Pero bueno, veamos la primera parte, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner por acá A. Entonces, acá en la primera parte tenemos que hacer algunas observaciones. O sea, estamos considerando a X, por si acaso, a X lo estoy considerando bien público. En la parte A, ¿de acuerdo? Y es bien privado. ¿Bien o no? Eso es lo que estoy considerando. ¿Sí? Entonces, ese bien público, llamado X, es el faro, y ese bien privado es la luz que ellos consumirían en su vivienda. ¿Está bien o no? ¿Estamos? Perfecto. Ya hemos definido lo que es un bien público, ¿no? Todos saben, ¿no? De eso no hay problema, ¿está bien? Todos saben lo que es un bien público, ¿no es cierto? O algunos tienen todavía dudas. Todos sabemos que es un bien público, por eso estoy considerando a secas, ¿no es cierto? X es un bien público y una medición, ¿no es cierto? Bien. Si eso es así, entonces, pregunta. Ahora vienen las preguntas. Primera pregunta. ¿De acuerdo? Porque tenemos que solucionar este problema. Primera pregunta. A ver, quiero verlos. Primera pregunta. Si X es bien público, ojo, X es bien público, ¿de acuerdo? El consumo en horas semanales de la luz del faro, ¿de acuerdo? De la luz del faro, en todo el transcurso de la semana, ¿sí? ¿Será diferente para el consumidor A y para el consumidor B? ¿Cómo sería ese consumo? ¿Hay alguien que pueda decir
¿Iguales? Primero igual, perfecto. ¿Y cuánto consumiría, por ejemplo, el consumidor XA? Dice es igual, uno de ellos dice es igual, y está bien, ¿no? XA igual XB, ¿sí o no? Pero ¿cuál sería ese consumo? Es bien. La raíz de 1200 menos y. Ah, miren lo que dice su compañero. ¿Qué ha pasado? Que como es bien público, ¿está bien? El consumo, ojo, el consumo de X, ¿no es cierto? Es el que se produce. En otras palabras, el consumo de la luz del faro, los dos consumen todo. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque es bien público para los dos. ¿Está bien? O sea, el consumo, en otras palabras, X, X minúscula, XA, ¿cierto? Como dijo su compañero, ¿no es cierto? Es igual a XB. No hay ninguna diferencia, no es que uno consume más y el otro menos. No, 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 no. Los dos consumen igualito. Ninguno puede restringir nada. Y este es igual a qué? A todo lo que se produce. A todo lo que se produce. ¿De acuerdo? O sea, en el caso de bienes públicos vamos a manejar la idea es de que si es bien público todo el consumo, todo lo que está producido para X, es consumido tanto por A por B como cualquier consumidor o pescador que hay en la isla. Para todas las cantidades de pescado. Yo acá he puesto dos casos, dos consumidores. He podido poner 100, 200 y era igualito. ¿Está bien? Como es un bien público, todo consumen todo, pues. ¿Ves? Esto implica, esto implica que las funciones de utilidad que están aquí arriba tienen que reajustarse. Porque ahora la función de utilidad del consumidor A, ¿no es cierto?, viene a ser igual a 2 que va a multiplicar a quién ahora, por X, por Y. Ahí sí, todavía, como es bien privado, tiene que ser lo que él consume en su vivienda semanalmente. ¿Sí o no? Y eso le va a costar incluso. Y para el caso, ¿cierto?, de el consumidor B, su preferencia van a ser de esta manera. 2 por X, claro, consume todo. Nadie lo va a impedir. ¿Está bien? Y en el caso del producto o del bien Y, claro, ahí sí es otra cosa, porque es bien privado. Pues. Es bien privado, ¿de acuerdo? Es bien privado, acuérdense ya, es bien privado, por lo tanto, ¿no es cierto? Tiene que ser tocado de esa manera. ¿Qué les parece? ¿Se ha entendido por qué? A ver si hay preguntas, muchachos. Miren lo que he hecho, ¿no? Esto es clave en el ejercicio de lo que significa el bien público. ¿Está bien? En primer lugar, entonces se consume todo. Se consume todo. ¿Bien? Si eso es así, no hay preguntas, ¿no? A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien todo? ¿Se ha entendido la idea? No hay preguntas. Hay preguntas, todo se ha entendido. Listo, avancemos un poco. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Ahí está el problema. ¿Qué está ocurriendo acá? Entonces, si esto es así, ¿no es cierto? Si existen solamente dos individuos que consumen estos dos bienes, uno público y otro privado, entonces puede obtenerse una asignación óptima, claro, en sentido pareto. ¿Está bien? Entonces, la asignación óptima, vamos a poner aquí, óptima en sentido
de Pareto, también ya sabemos qué significa eso, tiene que ver con la siguiente instrucción que tenemos que hacer. Vamos a maximizar, ¿de acuerdo? La función de utilidad, por ejemplo, de uno de ellos, la función de utilidad de uno de ellos, por ejemplo, el consumidor A, ¿eh? ¿Cierto? Del consumidor A, ¿de qué? Del consumidor A, ¿eh? Vamos a maximizarlo, que en esencia es, por supuesto, ya sabemos, X, y A, ¿cierto? En esto sí ya estamos de acuerdo. Miren que eso va a ser fundamental para la solución del ejercicio. Sujeto a algo, ¿no? Sujeto a. ¿Sí? Entonces, primero, consideremos entonces a la otra función de utilidad como una constante. No siempre se hace eso. Esta función de utilidad, por supuesto, es X, ¿no es cierto? Y B. Y vamos a considerarla una constante para la maximización. Y hacemos al revés cuando queremos maximizar UB, ¿no? Eso siempre normalmente se hace, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso será U, ¿no? Está B. Entonces estamos considerando que es una constante, ¿ya? Y también tiene que estar sujeta, ojo, a lo que hemos planteado como frontera de posibilidades de producción, ¿sí o no? La frontera de posibilidades de producción es, ¿no es cierto?, en nuestro caso, x cuadrado, ahí está, x cuadrado, ¿no es cierto?, más i, y podemos ponerlo de esta forma, ¿no? Es la manera tradicional, en algunos textos lo colocan, 1200, y esto es igual a, las palabras, ¿no? O sea, te estoy dando las formas, cómo vas a encontrar de repente, ¿no es cierto?, esta frontera. La frontera no es otra cosa que una función de x, y, ¿no es cierto?, pero es una función de transformación. Ahí, es una función de transformación. Entonces ahí, de hecho, para nosotros en particular, de esta forma práctica, va a ser despejar y, ¿no es cierto?, despejar y ahí tenemos ya para derivar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, la función de transformación viene de esa manera, ¿ya? Entonces ya tenemos ya la idea, ¿no es cierto? Pero, siempre pero dentro de la vida, pero hay que tener en cuenta una cosa importante. X, es X, ¿no es cierto?, ¿verdad? Así como también es igual a X, eso vemos. ¿Por qué? Porque es bien público, ¿no es cierto? Entonces pongamos el caso a lo que es ahora, ¿no es cierto? Veamos el caso de I. En el caso de I, lo que se produce de I, a ver muchachos, están ahí, ¿no? Lo que se produce de I, ojo, ¿de acuerdo? Es consumido por los dos, ¿no es cierto? Es consumido por los dos. Entonces, ¿cómo expresaría esa producción de I? ¿A qué sería igual? Alguien que podría dar una idea, a ver, ¿a qué sería igual esa producción de I? ¿A qué sería igual esa producción de I? ¿A qué sería igual esa producción de I? El público ya lo tenemos. Ya está garantizada su análisis, ¿no es cierto? Mientras, vamos a decir, ¿no es cierto? I de A y así de B es I.
Así es. Claro que sí. ¿No? ¿Qué significa? Que I es igual a IA, claro, lo que consume, ¿no es cierto? A, su vivienda, ¿no es cierto? Más lo que consume de en su vivienda, ¿no es cierto? Claro que sí. No es igual al tratamiento del bien público. Esto es porque es bien público. ¿No? ¿Bien o no? Tengan en cuenta, muy en cuenta lo que estamos escribiendo, ¿ya? Así vamos a trabajar acá. ¿Está bien? Entonces, finalmente, de hecho, todo lo que está escrito hasta ahorita es el problema de optimización que tenemos con restricciones, ¿no? Esas restricciones, ¿no es cierto?, son igualdades, así que si son igualdades, lo que vamos a utilizar es el método de Lagrange, el lagrangiano, ¿no? Si no fueran igualdades, si fueran desigualdades, hay otros métodos, ¿no? El hamiltoniano, por ejemplo, ¿no? Ustedes han llevado mate 3, mate 2, ¿no? Pero acá son igualdades, entonces utilizamos el lagrangiano, ¿no? Entonces voy a ponerlo por acá, ¿no? Vamos a utilizar el lagrangiano. Entonces el lagrangiano, ¿cómo sería? ¿No? El lagrangiano, ¿no es cierto?, sería de la siguiente forma, pues, ¿no? Vamos a ponerlo. L, ojalá tengamos el L, no hay L, ¿no? Acá debe haber L mayúscula, tampoco hay L mayúscula, ¿no? Debería haber, ¿no? Debería haber una L mayúscula, ¿no? El lagrangiano, ustedes conocen lo que significa el símbolo, ¿no es cierto?, en particular de ese L, ¿no es cierto?, a diferencia de otros. Pero vamos a ponerle esta, pues, ¿no? ¿Ya? Vamos a ponerle ese, que no es netamente lo que lo utilizamos. Luego, vamos a ver las variables que entran en ese lagrangiano. X, por ejemplo, es una de ellas. Y, pero Y, ¿no es cierto?, tiene que ir con su particularidad del consumidor A, perdón. Luego, Y del consumidor B, ¿sí?, dependiendo de todas las variables que vamos a meter en juego. Luego va a entrar un lambda, que ya sabemos que va a ser el que va, ¿no es cierto?, a afectar la restricción. Ahí está, es un parámetro. Y también, como hay dos restricciones, no hay una, hay dos, acá están las dos, ¿no es cierto?, vamos a introducir otro parámetro y vamos a ponerle mu, ¿no?, el parámetro mu. ¿Ya? Tenemos que ponerle dos porque son dos las restricciones, dos igualdades. Estamos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, este lagrangiano es igual. ¿Vale? Primero la función objetivo. ¿Cuál es la función objetivo, muchachos? La función objetivo es la función de utilidad de A. Porque queremos maximizar, ¿cierto?, cuyas variables son X, ¿no es cierto?, y A. ¿Ven? Esa es la llamada función objetiva. Luego entonces tenemos las dos restricciones. Entonces vamos a poner la consigno negativo, ¿de acuerdo? Podría ser consigno positivo, ¿eh? Cualquiera de las dos formas es idéntica, solamente que hay que tener cuidado que si tenemos signo negativo, primero va la función, entonces primero va U, sub B, ¿cierto? Y las variables, ¿no es cierto?, están explicadas como X, coma, y B. Y B. Menos la constante, ¿no? ¿Cuál es la constante? El valor que tiene U, el valor que tiene U, ahí está, de UB, ¿no es cierto? Ojo. Esa es la primera igualdad y por lo tanto hemos construido la primera restricción. ¿Qué más? Construyamos la segunda, ¿no? Es mu por la función de transformación. ¿Sí? Y coma,
Bien, esa es la función de transformación que está multiplicando a mu, que es el otro parámetro. Excelente. Está bien, pues he formado el lagrangiano, ¿no? Que nos va a hacer maximizar, ¿no? Entonces lo que está. Estoy haciendo todos los pasos para que no haya problemas después. Está bien, estoy haciendo todos los pasos uno por uno, ¿ya? Luego ya ustedes, cuando hagan el ejercicio, van a tener que hacer algunas pequeñas simplificaciones, aunque no tantas, ¿no? Porque por supuesto que les voy a pedir, ¿no es cierto?, la resolución correcta del problema, ¿no? ¿Está bien? Tenemos que pedirlos. O sea, esta función, esta lagrangiana, yo tengo que maximizar. La maximización, por supuesto, para encontrar todo lo que significa, ¿no es cierto?, los valores de X, y A, y B, lambda y mu, ¿no? Entonces, tengo que maximizar la lagrangiana. La lagrangiana lo hemos puesto L, y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Esa lagrangiana es nuestra maximización, ¿de acuerdo? Para encontrar todos estos valores, ¿no? ¿No? Y haciéndolo calmadamente, sin apurarme, ¿no es cierto?, para que ustedes tengan la idea completa. Lambda, ¿no es cierto? ¿Vale? Yo debo maximizar. Listo. Una vez que tengo esto, ahora sí, pues, por otro lado voy a ponerlo, ¿no? Ahora sí, evaluemos las condiciones de la parte A, ¿no? Evaluamos las condiciones de primero, ¿sí o no? Entonces por acá vamos a poner condiciones de primer orden, ¿no? En esencia son derivadas todas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las condiciones de primer orden? Voy a poner por acá abajo. Entonces la primera condición de primer orden, miren que voy a poner de todo, ¿no? De todo. Cuidado con equivocarse, muchachos, en los ejercicios, ¿no? La primera condición de primer orden es derivada, derivada parcial del lagrangiano, ¿bien? Del lagrangiano, ahí está, respecto, ¿no es cierto? ¿Ves? Acá se le llama, vamos a ponerlo así, ahora sí, derivada, es muy raro, sino que a veces, ahorita lo vamos a trabajar. Ya está, la derivada, ¿no es cierto?, del lagrangiano, ¿bien? Respecto, ahora sí, respecto, ¿no? Este va a ser nuestra primera derivada. Entonces, primera condición de orden debe ser igual a 0. Significa, miren lo que significa, ¿no? Significa que en realidad la igualación a 0 va a ser, ojo, estamos derivando, entonces sería la utilidad marginal, ¿de acuerdo? Ojo, utilidad marginal, vamos a ponerle del consumidor A, pero, ojo, estamos derivando, ¿no es cierto?, en función de X menos el lambda que habíamos puesto por ahí, ¿no es cierto?, multiplicado, porque ahí estábamos con la función de utilidad de B, ¿no? Entonces vamos a multiplicarlo por la utilidad marginal, ¿ves?, en el consumidor B, pero, ¿no?, de X, ¿sí o no? Y finalmente, menos, ojo, menos el mu, ¿no? ¿Por qué? Está, el mu,
¿no es cierto? Entonces, acá voy a poner arriba, ¿no es cierto? La derivada parcial, ¿no es cierto? En la función de transformación de x. ¿Qué te parece? ¿Está bonita la cosa? Esto lo sabes tú, que yo estoy repasando, ¿no? Segunda condición de orden. Segunda condición de orden. La segunda condición de orden se refiere otra vez, no me gusta esta veces, no queda bien. La segunda sería la derivada, por supuesto, de la Lagrangiana. Ahí está. ¿No es cierto? Pero ahora respecto a la derivada, perdón, diferencial, pero de IA. Todo lo que tenemos que hacer. Es todo lo largo, ¿no? Ojo, también esta es la segunda condición. La segunda condición. Ahora sí. Entonces, vamos a ver. Esta debe ser igual también. ¿Ya? Ahora derivemos. En la primera, ¿no es cierto? Que está acá, que en esta de acá, tenemos que derivar y nos va a dar la utilidad, ¿no es cierto?, del consumidor A, ¿sí?, pero en el bien y ahora. ¿Sí o no? Pero acá, en esta función, ¿no? Estamos. Menos, como IA no está presente en la segunda función de utilidad, en todo lo que multiplica a lambda, entonces ahí no aparece nada. Solamente va a aparecer entonces el mu, que multiplica, ¿no es cierto?, a la función. ¿No es cierto? Esto va a salir mal, así que este no queda bien a veces. Después lo pongo en. Ahí está. La derivada de la función de transformación. Recuerdo que ahora respecto aquí. La función de transformación, ¿no es cierto?, lo que interesa es respecto a quién, respecto a y. Bien. Esto está multiplicando ahora. Entonces ya tenemos ya, ¿cierto?, todo lo que significa la maximización por las condiciones del segundo, del primer orden de la segunda. ¿Bien? Miren que es IA. La tercera. La tercera tiene que ver con IB. ¿Está bien? Con IB. Entonces vamos a ponerle ya sabemos que va a tener equivocaciones. Entonces ya nos corregimos. Y la derivada de la Lagrangiana, ahí está, ¿no es cierto?, respecto a la IB. ¿Bien? IB. Ahora sí. IB. ¿Bien? Entonces, esta derivada debe ser igual a IB. Y esta, vamos a poner la tercera ecuación, ¿no? Esta es tercera ecuación, por si acaso. En la tercera ecuación, esto tiene que ver con B. Pero ¿qué significa esto? Significa que yo debo derivar respecto a IB, pero en el primero no hay, ¿no? En el primero no hay. En la utilidad de X, de A, no hay. Hay a partir de la utilidad de B. Pero con signo negativo, ¿no? Entonces tenemos que poner menos, ¿de acuerdo? Y ahora derivamos. Pero esta derivación es de esta manera. La utilidad, la financiación, multiplicado por lambda, ¿no? Que sería utilidad máxima. ¿Sí? El consumidor B, pues, ¿no? El consumidor B, pero ahora en I. ¿Sí? Pero otra vez signo negativo,
menos el mu, de acuerdo por la derivada de la función de transformación, pero esta derivada de la función de transformación, ojo, me dice en I, ellos, la función, en el caso de transformación, no tiene IA y B, tiene I nada más. Entonces, no puede llevar la función de I. Ahí está. ¿Está bien? Y esto me resulta. Vamos, muchachos, ¿me están siguiendo o ya se fueron a tomar el seguir? ¿Cómo es? ¿Me están siguiendo, muchachos? Quiero saber algo ahí. Todos me están siguiendo. Sí, Algunos se han profe. retirado. Todo. Sí, profe, una duda. Sí, ya, pregunta, claro que sí. Dime. En las restricciones del inicio del lagrangiano, arriba dice Ya, sujeto a la utilidad de B es una constante, ¿verdad? sí, Ya, sí. entonces Exacto. se supone que para que sea constante el YB tenemos que asumir que por ahora es constante, ¿no? Porque Sí, X es constante, entonces tenemos que asumir que YB es constante. ajá, Y luego en el lagrangiano, al derivar, también está derivando respecto a y de b, pero no se suponía que era así constante. es. Así es. ¿Qué pasa? Incluso, ahorita falta, ¿no? Voy a derivar respecto a lambda y voy a derivar respecto a mu. ¿Qué pasa? Que las variables con las cuales trabaja el lagrangiano, por eso que te he puesto acá, son x y a y b, lambda y mu. Pese a que yo asumo como una restricción para hallar una de ellas nada más, una de las maximizaciones, asumo que IB, lambda y mu son constantes, sin embargo son variables porque de hecho yo voy a hacer, ¿qué otra cosa que voy a hacer? Sería maximizar V, ¿sí o no? Voy a maximizar V. ¿Y qué más voy a hacer? Voy a optimizar también el problema de la función de transformación. ¿Ves? Entonces tanto lambda como mu se vuelven valores que si bien en el transcurso del cálculo son constantes, estos tienen que determinarse. O sea, yo te digo, sí, son parámetros, claro que sí. En todo el cálculo van a permanecer iguales, pero tengo que calcularlos. Y para calcularlos debo realizar estas condiciones de primero. O sea, aparentemente, ¿no es cierto?, es una contradicción que yo derivo una constante. No. Yo estoy derivando respecto a IB como parámetro que si bien se mantiene constante en el cálculo, tengo que hacer, o sea, tengo que hallarlo. Por lo tanto, tengo que determinar una expresión que me permita hallarlo. Igual para el lambda, igual para el mu. Ahorita lo vamos a hacer, mira. Vamos a hacer una cuarta, ¿de acuerdo? Y esa cuarta tiene que ver con derivar el lagrangiano nuevamente. Miren que esta es la metodología del lagrangiano. ¿Bien? O sea, es el método de Lagrange, ¿ya? Que hace que los parámetros sean variables para calcularlos en este proceso. ¿De acuerdo? Eso es lo que trata de hacer el lagrangiano. El hamiltoniano, más bien, como son menores o relaciones de orden más que relaciones de igualdad, el hamiltoniano lo que hace es hacer que sean iguales, volverlos iguales, dándole valores con ciertas condiciones que diga. Bueno, pero eso es el hamiltoniano. El lagrangiano es diferente, ¿no es cierto? El lagrangiano simplemente trabaja con igualdades. Entonces yo lo que voy a hacer como cuarta, ¿no es cierto?, es derivar respecto a lambda. Tú dirás otra vez la constante. No, necesita una expresión para calcular. ¿De acuerdo? Necesita una condición para calcularla. Por eso que yo derivo, asumiendo que es una variable. Claro que sí, se asume que es una variable. Y esta, ¿no es cierto?, derivación debe ser para ser óptima. ¿Bien? Y busco en el lagrangiano, ¿dónde está lambda? Aquí. Está el lambda. Y si yo derivo respecto a lambda, tengo que derivar solo esto. Nada más que esto.
¿Y qué me sale? Si este es igual a 0, lo que está entre paréntesis, multiplicando lambda es igual a 0, entonces lo que me sale es que la utilidad, ¿no es cierto?, del consumidor B, ojo, del consumidor B, porque ahí está la energía, ¿no? ¿De acuerdo? Cuyas variables de la utilidad son estos dos, ¿no es cierto? Y su B, ¿no? Y su B, lo que consume solo el consumidor B, ¿cierto? Debe ser igual a un sub B constante, ¿no? Sea contradictorio, pero esa es la forma de trabajo de la energía, ¿no?, para poder llegar a una solución. Y lo que debe cumplirse también, ojo, un 5 voy a poner, lo que debe cumplir, mira que estoy hallando ecuaciones nada más, ¿no? ¿Ves? Lo que debe cumplirse también es que si yo derivara, ¿de acuerdo?, el lagrangiano, asumiendo que mu es una variable, ¿de acuerdo?, asumiendo que mu es una variable, ¿no es cierto?, esta, para maximizar esa derivada, debe ser cero. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ¿qué significa? Si nos vamos al lagrangiano, significa que la función de transformación debe ser cero, como inicialmente fijamos acá. Eso es lo que significa. ¿De acuerdo? O sea que significa que la t está en función de x, y, ¿no es cierto?, autodeterminada. En función de x, y, debe ser lo que era la condición, pero acá está. ¿Ves? Esto que he hecho, ojo, es la quinta derivada, parte de las condiciones de primer orden. Son 5. Si yo no hago las 5, no va a haber forma de solucionar estas 5 variables. Yo tengo que encontrar el valor para las 5. Claro, generalmente lo que se hace es que lambda y mu en el transcurso se simplifica. ¿No es cierto? O sea, yo hago operaciones de tal manera que mu se simplifique, lambda también, y solamente encuentre x, y a y b, ¿no? Pero esa es metodología de la energía. ¿Está bien? Es metodología de la energía. ¿Está bien? Pero esto es lo que hay que tratar. ¿Qué te parece? ¿Bien? A ver, pregunten nomás, muchachos. Estamos ya, vamos a ver, a responder hasta donde esté la condición. Han llevado matemáticas 2, 3, ¿no? Han llevado, ¿no? Todo, ¿no? ¿O no? Sí, se han llevado, porque está en micro 3 ya olvídate. Mate 3 ya lo han llevado, lo han jalado. Ahí han estudiado todo esto, ¿no? De los lagrangianos, ¿sí? O las maximizaciones, minimizaciones, ¿no? Aparte que en micro 1 también han visto eso, ¿no? Entonces, todo esto les parecerá a la gran mayoría que no le pasa, ¿no? Sí. Entonces, es porque yo tengo, ¿no es cierto?, x, y a y b, y tengo 2 restricciones, por eso aparecen 5. Por esa razón, ¿no? Entonces hay que solucionar, ¿ya? Hay que solucionar, pero hay que tener una manera específica, porque estamos hablando de relaciones económicas. Vamos a tratar de solucionar este problema, ¿ya? Perfecto. Entonces sigamos por acá. Esto lo voy a poner más poquito para acá, para que no esté acá, ¿no es cierto? Para que nos cabe otra parte, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a solucionar. Primero acá y luego acá. Perfecto. Entonces, ¿qué dice todo esto que estamos hablando, ¿no? La asignación eficiente. Ojo, a ver, lo podemos poner para que tengan una idea de lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces, la asignación eficiente que queremos encontrar, por supuesto,
la solución eficiente en sentido, ojo, de Pareto, no es otro lo que queremos, ¿bien? Se obtiene entonces, ojo, se obtiene resolviendo, pues, ¿no es cierto? Resolviendo el sistema. ¿Bien? Son 5 ecuaciones, ¿cierto? Entonces pongamos de la primera, de 1, vamos a ponerle 1, de 1. ¿Qué podemos sacar de 1? Bueno, ahí en forma ordenada, como queremos hacerlo, voy a despejar, fíjense ustedes, voy a despejar mu por la derivada de la función de transformación, ¿ya? Entonces, vamos a ponerla por acá. Bueno, podemos copiar, ¿ya? Esa expresión, copiado, ¿no es cierto? Esa función, esa mu por la derivada de la función de transformación, voy a igualarla, ¿no? Si yo la paso al otro lado, a toda esta expresión. Vamos a ponerla de desempleo, ¿no? Ahí está. Entonces voy a igualarla a toda esta expresión. ¿Está bien? No hay problema. Entonces vamos a dividir esta expresión mu por la derivada de la función de transformación que tenemos entre la misma expresión. ¿Ya? Van a ver lo que va a hacer. Entonces, dividiendo. Es lo que voy a hacer, muchachos. Porque es matemática, nada más. Entonces voy a dividir esta expresión, ¿sí? Entonces la voy a dividir, ¿sí?, entre su misma expresión. Ahora sí me sale así, eso. Eso. Entonces, lo que les decía es que esto, entonces voy a hacer esta división abajo, voy a dividir entre sí mismo, ¿ya? ¿Para qué? Para poder encontrar algunas relaciones en la otra parte. En la otra parte, si yo divido eso, si yo divido eso, me sale de la siguiente forma, ¿ya? Voy a dividir, ¿no? Esta expresión la voy a dividir, ¿cierto?, entre este otro, ¿no? Si lo que me interesa, la división, voy a hallar algunas relaciones. ¿Bien? No hay problema usted, ¿no? Entonces la separo. Vamos a separarla, ¿no? Porque es lo que estoy buscando, ¿ya? Entonces hago esto, para que tenga mayor sentido. Lo voy a separar, ¿ya? Entonces voy a separarla, ¿cierto? Y voy a separarla. Ahora, ¿bien? Y a esta, ¿no es cierto?, lo voy a dejar, por supuesto, separadita para que ustedes vean qué es. Ahorita ustedes se van a dar cuenta de lo que estoy haciendo, ¿no? No me gusta a veces cuando ¿no? Voy a dividir esto. He dividido, ¿cierto? Y aquí es igual de estas expresiones. A ver, veamos. 2 y 3. Miren en 2. Si yo paso al segundo miembro, ¿no es cierto?, esta expresión mu por la derivada de la función de transformación es igual a lo que le llama una D. En I,
Y si hago lo mismo en 3, miren 3, ¿ah? Miren 3. Si hago lo mismo, resulta justamente también, ¿no es cierto?, la lambda, ¿no es cierto? ¿Está bien? De 2 y 3, ¿no es cierto?, esas expresiones son iguales. Y miren lo que sale. A ver, voy a ponerlo por acá. Miren, ¿eh? O sea, yo he encontrado estas relaciones, pero esta expresión la encuentro acá. Si paso a este miembro, ¿no es cierto?, deriva. Mejor dicho, lo igual a lo que llama marginal. Si paso este miembro, lo igual a esta otra. Entonces, ¿qué resulta? Miren lo que resulta, muchachos. Voy a ponerle el resultado. Entonces, de 2 y 3, ¿bien? De 2 y 3, resulta lo siguiente. ¿Bien? Ahí, sustituyendo todo, resulta que esta expresión, ¿de acuerdo? Voy a copiarla. Esta expresión es igual a la utilidad marginal, ¿no es cierto?, del consumidor A, ¿no? Pero en X, ¿sí? Ahí está. Dividido, ¿no es cierto?, como será en el caso de 2, por la utilidad marginal del consumidor A también, pero en I. ¿Ven o no? Y en el otro lado, ¿no?, haciendo el reemplazo también resulta positivo, fíjense. ¿Vale? ¿Pero de quién? Teníamos esta expresión lambda por la utilidad marginal de X, pero del consumidor B. Y de 3 yo saco también la utilidad marginal de B, pero respecto al bien I, con lambda. Y lambda se va, ¿cierto? Lambda se va cuando yo reemplazo. Por lo tanto, al final me queda solo esta expresión. No va a querer hacer esto, así que la estoy eliminando. ¿Sí? Y por supuesto que lambda se puede eliminar, ¿cierto? ¿Sobre cuál? Sobre esta otra expresión. Ahí está. ¿Vale? Eso lo saco de 3, ¿no? De 3. Donde lambda, ¿no es cierto?, se elimina como variable. Y solamente me queda eso. Miren lo que ha sucedido. ¿Ah? ¿Qué ha sucedido? ¿Se han dado cuenta? Ah, ojo, acá queda un error acá, ¿no? Porque acá yo lo que quiero es, respecto ahí, estoy derivando, hay que ver una pequeña equivocación. Lo he dividido, pero entre, ¿no es cierto?, la idea de transformación respecto a ella. No con la idea de transformación respecto a ella. Para que me salga lo que está aquí. ¿Está bien? Entonces, ahora sí. Esta expresión que está. Profesor, Dime. en el cuadro de abajo ha puesto derivada con respecto de X y no respecto de Y. Por eso, esta de acá, ¿no? Esta de acá. Acá. Ajá. También. Sí. Vamos a corregir porque es respecto de Y, ¿no? Todo es respecto de Y. Este de acá también. Ahí me he equivocado yo, ¿verdad? No debí poner X, no Y. Entonces es 1, ¿no? No es 1, sino es toda esta expresión, ¿no? Y acá ya está. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Que esto de acá, quisiera que esto lo noten bien, muchachos. Esto de acá, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hago?
No, no, no vas a ver. No, pero vamos a poner. Lo que está acá en el primer miembro de esta ecuación no es otra cosa que en valor absoluto, como si acaso, siempre en valor absoluto, no es otra cosa que la tasa marginal de transformación. ¿Bien? Eso es lo que está bien. ¿No? Que no es otra cosa que, bueno, anulando mu, por supuesto, anulando mu, se simplifica mu y te queda la derivada parcial de la función de transformación respecto a x sobre la derivada parcial respecto a y, y esta división no es otra cosa que la tasa marginal de transformación, que es igual. Lo que está acá es, ¿ah? Esto es, a ver, alguien que me diga, el valor absoluto, ¿ah? Es la tasa marginal de sustitución. ¿De quién? ¿Ah? Del consumidor A. Del consumidor A. Bien, o sea, no es. Por si acaso, es del consumidor A respecto al net y respecto al binario. O sea, la tasa marginal de sustitución no es otra cosa que la teoría marginal, ¿no? Respecto a X y respecto a Y. Y aquí tengo igual, ¿no? ¿Cierto? Pero respecto al consumidor Y. Entonces, esto es igual, valor absoluto, tasa marginal de sustitución, pero, ¿de acuerdo? Pero del consumidor B. ¿De acuerdo? O del valor absoluto. ¿Está bien o no? O sea, las pequeñas transformaciones que hemos hecho en las ecuaciones es para poder encontrar esta igualdad, que es muy importante y clave para la solución del problema. ¿Está bien? Esto debe cumplirse en un bien público. Esto debe cumplirse en un bien público. Una pregunta, entonces, muchachos, un instante. Una pregunta para todos ustedes. Significa entonces, significa de que lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, dado que es un bien público, ya no cumple las condiciones de lo que sería la competencia perfecta y el trabajo del mercado. Porque en el mercado, ¿qué se cumpliría? A ver, ¿quién me puede recordar? Microeconomía 1 es esto. ¿Quién me puede recordar qué se cumple en competencia perfecta en el mercado? A ver, alguien podría decirme, le puedo dar un punto, ¿ah? Le puedo dar un punto, muchachos, pero abran su micrófono para escuchar. ¿Qué significaría? En el mercado y ya no como bien público, ¿ah? El bien público está resultando esto, pero en el mercado, ¿qué resulta? ¿Ah? ¿Quién me podría decir? Microeconomía 1 es esto, ¿eh? Costa marginal igual precio. A ver, repite, no escuché bien. Costa marginal igual al precio. Bueno, esa es la utilización, ¿no? ¿Cierto? Pero yo lo que te pregunto es, respecto a la tasa marginal de transformación y las tasas marginales de sustitución, ¿qué se cumple en el mercado? Respecto a esas dos tasas, ¿eh? No respecto en general a la condición de optimización, ¿no? ¿Está bien?
¿Está bien o no? A ver, pues, micro 1. Miren, en el mercado, si todo esto fuera no bien público, sino bien privado, lo que sucedería es que la tasa marginal de transformación, o sea, lo que estaría dispuesto, ¿no es cierto?, a dejar de producir de Y para producir más de X, tiene que ser igual a la tasa marginal de sustitución en el consumidor A, y este tendría que ser igual a la tasa marginal de sustitución en el caso de B. Porque si fueran diferentes, uno de ellos no está optimizando. Entonces, en competencia, esta tasa marginal de transformación debe ser igual a cada una de ellas. En cambio, cuando es bien público, miren lo que ha sucedido. Si yo quiero una unidad más del bien público, yo debo sumar las cantidades que estarían dispuestas a entregar del bien privado ambos. Tengo que sumar para poder aumentar una unidad de bien público. O sea que tanto el consumidor A como el consumidor B estarían dispuestos, ¿de acuerdo?, a dar algo para producir más de X. Y esas dos cantidades se suman, porque es bien público. En cambio, cuando es bien privado, ya no se suma. Cada uno debe ser igual, porque si no, nadie utiliza. Como acá es bien público, bueno, pues se tiene eso. ¿Bien o no? ¿Pero? ¿Qué dicen? O sea, en otras palabras, en el caso de bien público, tengo que sumar las tasas marginales de sustitución de cuánto estarían dispuestos a sacrificar cada consumidor para una unidad adicional del bien público. ¿Está bien? Pero en el caso del bien privado, yo debo igualar para poder optimizar. ¿Cuánto estaría dispuesto a dar A? ¿Cuánto estaría dispuesto a dar B? Esas deben ser iguales a lo que estaría dispuesto en general, o sea, lo óptimo. Esto solo se cumple, voy a ponerlo, solo se cumple, ¿de acuerdo?, para el bien público. Solo se cumple para el bien público, no para el bien privado. Y lo he demostrado a través de hacer, ¿no es cierto?, este cálculo que tenemos, todo el cálculo que tenemos respecto a, ¿cómo se llama?, de las derivadas y de la condición integral que le he demostrado a través de, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? Ojo, todo esto, por supuesto, si tú te has dado cuenta, debe estar sujeto, ojo, para que se complete la idea, sujeto a la tasa, ¿no es cierto?, mejor dicho, sí, también la tasa marginal de transformación, pero en su función de transformación, o sea, que, recuerda que XY debe ser igual a, sí, sujeto a ello, o sea, en otras palabras, la asignación que encontremos, la asignación que encontremos, X, Y, A y B, debe cumplir esto. O sea, que la tasa marginal de transformación debe ser igual a la suma de las tasas marginales de sustitución. Y también debe cumplir, ¿no es cierto?, que esté en la frontera de posibilidades de producción. ¿Está bien o no? Debe cumplir esta cosa. O sea, no solamente que deben ser iguales, sino debe cumplir que está ahí, está presente. ¿Ya?
por si acaso. Solamente esto te lo digo para los gráficos que vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, ojo, la existencia, mira bien, ¿no? La existencia de un bien público, entonces modifica las condiciones dado de la optimización, ¿vale? O sea, no es igual optimizar un bien público con un bien privado que solo privados, ¿vale? No es igual, no es igual, ¿vale? Entonces, esto significa de que para poder aumentar una unidad del bien X, debo saber cuánto estaría dispuesto el consumidor A, cuánto estaría dispuesto el consumidor B a ceder del consumo de el otro bien privado. Y eso sumar. ¿Ya? Sumar. ¿Bien? Vamos a graficar esto. ¿Qué te parece? Si están de acuerdo, a ver, si ustedes digan, ¿está bien lo que estoy diciendo? El bien público y el bien privado, ambos, ¿bien? O sea, se cumple esto, pero en un bien privado, todos bienes privados ya no. Cuando es todos bienes privados, esto no varía, no se cumple. Las condiciones de primer orden son diferentes. ¿Qué les parece? Estoy guardando esto en PDF para poder pasarlo. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Estamos bien? ¿De repente hay algo malo? Me voy a graficar. ¿Ya? Para graficarlo, debo decirles algo. Y ahí está el problema de los supuestos. Debe suponerse, si la frontera de posibilidades de producción es estrictamente cóncava. Y además, las preferencias, o sea, la función de utilidad, ¿no?, de los consumidores, ¿sí?, son regulares, ¿te acuerdas? El óptimo de Pareto, lo que hemos tratado, ¿no?, el óptimo de Pareto, ¿sí?, el óptimo de Pareto puede representarse de esta manera. Son dos supuestos muy importantes, ¿no? La frontera de posibilidad de producción es estrictamente cóncava, es decir, que no hay partes lineales, ¿no es cierto? Como fue el caso anterior en donde, ¿no?, el cofactor externo se convertía en una cosa, es una línea que incluso está entrecortada, acción. Eso no es estrictamente cóncava, acción, no es estrictamente cóncava. Estrictamente cóncava significa las tradicionales curvas de la frontera, ¿no es cierto? No con lineales. Y segundo, que las preferencias son regulares. ¿Qué quiere decir? Que las curvas de indiferencia son convexas hacia el origen, ¿no? Todas. Y mientras vas yendo hacia la derecha, la utilidad aumenta. ¿Sí? Esto significa regulares. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a comenzar a graficar, ¿no? Voy a graficar acá. ¿Ya? Primera gráfica que voy a hacer. ¿Ya? Voy a dibujar la frontera de posibilidades de producción. Ojalá me salga bien, ¿no? Esta frontera es así. Ahora que te digo, ahí está. Es estrictamente cóncava, ¿no? Pero me parece que voy a tener que borrarla, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a hacerla más ancha para que me salga un gráfico correctamente. Entonces es así. La última parte no está bien, ¿no?
Ya está, ahora sí también. ¿Ya? Entonces, en este gráfico voy a, ¿cómo se llama? A encontrar la tangente donde se utiliza, ¿no? Porque es una tangente, ¿no? A ver, con este color verde. Un puntito, ¿no? Ya está. ¿Está bien? Eso, la tangente. ¿Ya? ¿Qué se cumple acá? Se cumple lo siguiente. A ver, voy a hacer otra vez el dibujo de otra importante curva acá. Se cumple lo siguiente, muchachos. Acá tengo, voy a asumir que por acá tengo, está mejor ahí. Miren qué es esto. Voy a dibujarlo. Este de acá es la función de utilidad de uno de los consumidores. Vamos a asumir que sea de acá. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que esta de acá es la frontera de posibilidad de producción. Voy a poner acá, ¿no es cierto? Esta frontera de posibilidad de producción significa que tengo la tasa de transformación X, Y, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es esta? Esta de acá es la de rojo, ¿no? La de rojo. Entonces voy a hacer malabar acá. ¿Está bien? Esa es la frontera de posibilidad. Y la tasa marginal es esta recta verde, ¿no? Tasa marginal de transformación, ¿no es cierto? Y por X. Y por X. Aquí abajito, 1, ¿sí? ¿Qué la voy a poner? O sea, más acá, más acá. Ahí está. Esta recta, que es la tangente, es justamente encontrar la tasa marginal, o sea, la derivada, ¿no? ¿Está bien? Miren lo que he hecho. Ahora encontremos el problema de las relaciones. Este puntito, si yo lo bajo hasta acá, hasta aquí, porque de hecho, esta cosa que está aquí es X, ¿no es cierto? X, ¿no? Y esta cosa que está aquí es Y, ¿no es cierto? Eso sí lo sabemos, ¿no? Los ejes, ¿no? Pero, ¿no es cierto? Esta recta que he bajado significa que he encontrado el X óptimo de Pareto. ¿Ya? Este es el X óptimo de Pareto. Aquí está. Un solo valor, ¿no? Un solo valor. Sin embargo, si nosotros hacemos, ¿no es cierto?, el gráfico de las dos y A y B, que son dos, esta es la curva de utilidad de UA. Por lo tanto, este de acácito, será, ¿quién será este? El valor de IA. Este de acácito será el valor de IA. Y ustedes dirán, oye, ¿y dónde está I? Aquí es igual. Este de acá. A ver, este puntito. Pregunta, ¿a qué es igual esto? ¿A qué es igual? ¿Alguien me dice? Así es, muchachos. Exactamente. O lo que es lo mismo, al I óptimo de Pareto, ¿sí o no? Sería igual a lo que es I A más I B.
Este punto que está allí, importantísimo, es eso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta diferencia entre este punto, ¿no es cierto? Y IA sería IB. Vamos a ponerlo por acá. Esta diferencia sería IB. ¿Sí o no? Sería diferencia. Que podemos incluso, acá está, este espacio de acá entre I, la óptima pareja, y IA, esto sería IB. Pues. ¿Estamos o no estamos? ¿Están de acuerdo? Claro, pues ahí está. Y tú dirás, oye, ¿dónde está la curva de utilidad de IB? No, esa es la incógnita, ¿no? Entonces vamos a correr por acá, para tener la oportunidad de bajar esta recta. Vamos a graficar ahora, ¿de acuerdo? Y esta recta debe ir hasta abajo. ¿Ya? Es decir, voy a graficar. ¿Qué voy a graficar? Ahora sí, mira bien, no pestañees, por favor, ni una minuta, porque esta es tu nota. Este es el gráfico. ¿Está bien? O sea que este de acá, otra vez, no sé, es X. ¿Sí? Y este de acá, ahora va a ser, ya no Y. Ya no voy a dibujar Y. Voy a dibujar I y B. Solamente I y B. ¿Ya? Porque tú me estabas preguntando, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Me decías, ¿no? Ya pues, acá lo voy a dibujar. Entonces, para esto, yo debo, ¿no es cierto? Este puntito de acá, que es un poquito, este puntito de acá lo voy a bajar esto. Luego, esta intersección con la frontera de la utilidad de A, y lo voy a bajar acá. Ahí está. ¿Qué he encontrado acá? Una especie de curva de contrato. ¿De acuerdo? Una especie de curva de contrato. ¿Qué significa? Que mientras los valores de X, ¿no es cierto?, sean estos para, o sea, la preferencia de utilidad, los valores de Y sean estos, los valores de IB van a aumentar. O sea, eso está disminuyendo, ¿sí? En cambio, los de I van a aumentar. De tal forma que se forme una curva de este tipo. Voy a hacerlo color moradito también para que se vea que es funcional. No necesariamente el punto máximo sea este punto, ¿ah? No estoy hablando de eso. Mira lo que se va a formar de acá. Y B va creciendo porque ya va bajando, ¿cierto? ¿Está bien? Pues va creciendo porque es la diferencia, o sea, estos valores, ¿no es cierto? Estos valores van creciendo y B va creciendo, y luego va disminuyendo. Llega a un máximo y luego disminuye, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? O sea, de acá es 0. Luego va creciendo, a un máximo llega y luego va disminuyendo hasta 0 también, ¿sí o no? Ya, esa es la famosa curva de contrato para vivir. Que tiene esta forma. Entonces, sería un poquito acá mal, ¿no? Debe ser una curva normal, ¿no? No necesariamente el punto máximo está coincidiendo con esto, de ninguna manera. A esto se le llama, curva de contrato de IB. En otras palabras, ¿cuál es el valor de IB para cuando el valor de A está dado? Yo lo he encontrado. Entonces será de esta forma. ¿Bien? En otras palabras, voy a encontrar la curva de indiferencia. Ahora sí viene a ser difícil, ¿no es cierto? Plantearlo. Voy a plantearlo como azul, voy a plantearlo.
Pero aquí va a estar en el punto, ¿sí o no? A ver, ojalá me salga bien. No sale bien. Voy a hacerlo al revés, ¿qué te parece? A ver si voy a hacerlo de acá. Algo así. El punto de tangencia es este, ¿ya? Ahí está. Y el valor de IB que está arriba es este, pues. Este de acá. ¿Ya? Este de acá, que estoy, de este punto, este otro punto, es el valor de IB, que es igualito a esto. O sea, esto es igual a esto. ¿Ya? Y justo ¿por qué? Porque aquí abajo el X o P, no puedo dibujarlo porque sale feo, pero el X o P es el mismo, ¿ves? X o P. Entonces, este sigue. La curva de indiferencia era lo bonito, por si acaso ustedes no me ha salido bien. Pero ese punto de tangencia entre la curva de indiferencia de V, ahora sí voy a poner por acá, ¿no es cierto? De V, es justamente, ¿no es cierto? Donde está IB, y donde está X o P. ¿Ya? La tangencia entre la curva de indiferencia de IB con esta curva de contrato, que significa los valores que puede tomar IB cuando el valor de I ya está fijado. Todos los valores. Y uno de ellos va a ser IB. ¿Qué te parece? O sea, en otras palabras, María, si yo hago este de acá lo vamos a ver, esta es la curva de control. Como yo lo que quiero, amarillo, este puntito de acá, si yo lo pongo por acá, que es el eje IB, sería el valor que estamos viendo. Ahí está. ¿Bien o no? Esto, lo dejo de amarillo para que ustedes noten que es el valor que está. No, o sea, este es el valor. No es esta nivel, sino el valor. ¿Ah? Voy a poner algunas cositas para que tú no te me confundas. Porque yo sé que ya me están diciendo algo ahí que mucho video suena mal. La curva llamada de contrato que hemos estado de acá no es otra cosa, excepto que la cantidad de bien I, ojo, de bien I, de que dispone el individuo B, pues, ¿no es cierto? Para, ¿no es cierto? Cada valor de acción con, ojo, con el A en, ya, vamos a ponerlo de esta manera, en QA, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo así. Acá sale un poco más, pero bueno, en una, ¿no? Ya luego le ponemos. ¿Está bien? Es una especie de resta, se obtiene como restando simplemente. ¿Por qué? Porque hacemos los valores que están de I, ¿no es cierto? Los valores de X que están acá, ¿no es cierto? Y de IA, ¿no? Después restando y encuentro la curva. Eso es. ¿Ven? Eso es. Aquí, ¿no es cierto? En esta expresión que está aquí, se demuestra, ¿no es cierto? Lo que, vamos a decir acá, es la clave del problema, ¿no? O sea, la tasa marginal de transformación que es esta, al cual le puedo restar lo que se consume o la tasa marginal de transformación y de sustitución de A, ¿no es cierto? Viene a ser igual a la tasa marginal de sustitución de B. En otras palabras,
voy a poner. O sea, aquí se cumple que la tasa marginal, ¿eh? La tasa marginal de transformación, ¿ya? De I por X, ¿no es cierto? Acá la denomina I por X, o sea, ¿cuánto estaría dispuesto a sacrificar el bien I para producir una unidad más? Esto es lo que significa la tasa marginal de transformación, ¿no? Es igual a la suma de los dos, y A y B, ¿sí o no? Es igual a eso. Ahí se nota gráficamente lo que estamos diciendo teóricamente. Tasa marginal de sustitución, perdón, tasa marginal y del, por si acaso, consumidor A, y por supuesto también de la transformación de I por X. ¿Cuánto estarías dispuesto a sacrificar de el consumo de I de parte del consumidor A, ¿no? De parte del consumidor A, ¿no es cierto? Para producir más X. ¿Está bien o no? O sea, del parte del consumidor A, ¿cuánto estaría dispuesto? Y a eso tengo que sumarle, como es el caso de acá, suma, es una suma lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Lo que estaría dispuesto a sacrificar el consumidor de su consumo de I, ¿sí o no? De su consumo de I. ¿Cuánto estaría dispuesto a sacrificar de su consumo de I para producir más X? ¿Bien o no? O para consumir más I, ¿no? En caso de consumidor, ¿no? ¿Está bien o no? O sea, lo que se sacrifica de I para producir X es igual a lo que sacrifica el consumidor A en consumir I para consumir X, más lo que se sacrifica el consumidor B en consumo de I para consumir más X. ¿Ah? Eso es la explicación gráfica, muchachos, de lo que está acá. O sea, eso he tratado de decirles cuando he hecho la fórmula. O sea, todo esto, todo lo que está acá, todo este gráfico, no es otra cosa que esto. ¿Ah? ¿Qué te parece? Todo el gráfico que he hecho, los dos gráficos, no es otra cosa que ese igual. ¿Qué te parece? ¿Ahora sí me has entendido o me parece que no? Ojo que todavía no he sacado valores numéricos, solamente he explicado, ¿no? He explicado lo que debe hacerse, ¿sí o no? O sea, valores numéricos va a ser en función de la tasa marginal de transformación y de la función de utilidad, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, te he demostrado teóricamente, vamos a decir así, ¿no es cierto? Todo, ¿no? A ver, voy a regresar a la pantalla 1 para que tú veas lo que estoy haciendo. O sea, te he demostrado a través de todo esto que hemos hecho en la pantalla 1, ¿no? Y luego en la pantalla 2, a través ya de gráficos, ¿no es cierto? Te he demostrado cómo debería calcularse los óptimos de Pareto. ¿Ya? Sí, te he demostrado eso. Y, ¿no es cierto? Sobre la base de lo que está aquí, ahora sí, muchachos, ahora sí, vamos a encontrar los valores de IA, IB y X. Pero ya sobre la base de que las funciones de utilidad son las que hemos especificado, los XY, ¿no? En la que hemos visto la tasa de transformación X cuadrado más Y menos 1200, con valores numéricos, ¿no? Y va a salir valores numéricos, claro. Por supuesto que va a salir valores numéricos. Pero todavía no lo estamos haciendo. Estamos haciendo la parte de la teoría. ¿Qué te parece, muchachos? ¿Te he confundido? Cuando tú hagas el ejercicio numéricamente, inténtalo en tu caso, vas a ver que es sencillo.
sino que yo te he tratado de dar el sustento teórico. Si no te doy el sustento teórico, ni hablar, no se puede, ¿no? Preguntas, muchachos, o están en desacuerdo, de repente están en desacuerdo, ya me voy a dormir, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se ha entendido, muchachos, lo que he explicado? ¿Se está entendiendo lo que hemos explicado? ¿Está bien? Profe, ¿podría dar un pequeño resumen del segundo gráfico? Un segundo. Ya, bien. ¿Siguen viéndolo? ¿Siguen viéndolo? Sí, Sí, ¿no? Por favor, me dicen sí, ¿no? ¿Se sí. sigue viendo? Ya está. El segundo gráfico nace de haber fijado, ¿de acuerdo?, en la curva de utilidad de A, del consumidor A, de haber fijado en la curva del consumidor A los valores para IA. O sea, si yo asumo que estos valores son IA, serían todos estos valores, ¿no? Desde acá, todos estos valores, ¿sí o no? Sobre la base de que he encontrado ya un óptimo de Pareto, yo sé que es el valor de IA es este pedacito, ¿sí? Este acá, que lo vamos a encontrar directamente. Este IA, ¿está bien? O sea, yo fijo los valores de IA. Entonces, la curva de contrato, o lo que significa, ¿cuánto valdría B si hay una limitación, que es la función de transformación, que es la producción de XY? Hay una limitación, ¿sí? ¿De cuánto sería lo que podría consumir el B de el producto B? Es una especie de curva de contrato. Entonces comienzo, acá estamos, comienza de 0 a 100, 0. Luego aumenta, hasta un nivel donde es máximo, ¿sí o no? O sea, la diferencia entre estos dos es máxima. Y B no va, es otro valor. Aquí está. Y luego comienza a bajar, ¿sí? Bajar, hasta 0, ¿está bien? Es este punto de intersección. O sea, la curva de contrato es una curva de este tipo, un cerrito. Pero ahí está IB. El valor de IB es este, debe ser este para el óptimo de Pareto. Entonces lo bajo y aquí está el puntito. Quiere decir que en ese punto IB, ¿está bien?, pasa la curva de indiferencia VN. Allí es donde se siente satisfecho V. Allí es donde maximiza V, en este punto. Por eso que he dibujado la curva de indiferencia V. Allí es donde maximiza. Este ya por el lado de IB, ¿no? Porque para IA ya sé dónde maximiza acá. Está justamente en el punto de tangencia de la tasa marginal de transformación. Y B, aquí pues. ¿Ves? O sea, esta curva de contrato se ha hecho sobre la base de los valores que hay en esta diferencia de la función de transformación con la curva de indiferencia de igual. Esa diferencia de valores, todos estos valores están acá expresados. ¿Verdad? Y el valor óptimo lo bajo nada más, acá está, lo he bajado. Y en este punto está óptimo. O sea, está tangente la curva de indiferencia. Ya con la curva de contrato, ¿no es cierto? ¿Se me ha entendido? Sí, profe, O sea, gracias. ahora sí, ¿no es cierto? Sí. Los valores de esta curva son los valores de aquí adentro. ¿Ah? Esa es la idea. Profesor, una pregunta. Sí, En esa curva de contrato se tiene que la tasa marginal de B es igual que la de A. ¿En esta de acá? ¿En este punto? Sí. No. La tasa marginal de sustitución, dices tú. Sí. No es la tasa, o sea, las tasas marginales de sustitución, la suma de ellas me da la tasa marginal de transformación, por eso que estoy sumando. Y por supuesto que en cada punto de la curva de contrato, eso se cumple. Esto se cumple, lo que está acá, esta ecuación, se cumple. Por eso que estoy sumando. Sumando, ¿cuál? La IB con la IA, ¿no? Entonces, en todos los puntos de la curva de contrato se cumple esto. Pero hay uno que solamente uno es óptimo. No todos.
Hay uno solo que es óptimo. Y eso es lo que tenemos que encontrar con los valores numéricos que nos han dado. Eso ya lo vamos a hacer, no te preocupes. Pero uno solo es óptimo, no todos los valores. O sea, no todos los valores cumplen que es óptimo. ¿Ya? La próxima, vamos a hacer el ejercicio aplicando la teoría que está acá planteada. Y van a ver que es más sencillo. La teoría siempre es un poquito pesada, ¿no? Por eso que estoy tratando de hacerlo en 2 pizarras para que ustedes lo vean, ¿no es cierto? La teoría es un poquito pesada. Pero cuando tú comienzas con los ejercicios, no hay problema, no hay problema. ¿Ya? O sea, la práctica te ayuda bastante. Esta es la teoría. Esta es la teoría. He demostrado esta ecuación a través de la comunidad que me dobla. La he demostrado. ¿Ya? Pues una vez demostrado, me he ido al primer práctico. ¿No? Pero me faltan los números, ¿no? Solamente he hecho la gráfica. Me faltan los números. Y ya lo vamos a hacer. ¿Ya? En la próxima clase lo vamos a hacer. ¿No? Entonces, voy a terminar la clase, pero dándole la asistencia, ¿no? Voy a dejar de compartir, ahora sí, voy a dejar de compartir y voy a compartir la asistencia para que no haya problema. Primero tengo que abrir la asistencia de acá. Un ratito para verlo. Vamos a abrir la página de uso. Ahora sí. Entonces ahora sí voy a compartir esta página, ¿de acuerdo? Y me pasan la voz de los que están, por favor, si no tienen micrófono, ¿no? Acá está. No sé, ahora que está. Ya está, ¿no? Entonces, están viendo la asistencia. Ahora sí, Agüero Mori. Presente, profesor. Araujo Barrueta. Presente, profesor. Avendaño Acho. Avendaño Acho. Avendaño 8 presente, profe. Cadillo Gutiérrez. Cadillo. Cadillo presente. Campos Vélez. Campos Vélez. Presente, profe, presente. Canta Fiestas. Canta. Canta presente, profe. Colque Genebroso. Presente, profesor. Ya. De la Cruz Mercado. Presente, profesor. Díaz Peña. Presente, profe. Durán Wilca, Valeria. Durán Wilca. Echenique Obregón. Presente. Hernández Pando. Flores Miranda. García López. González. Profesor. Pingo, y hasta Gonza Sánchez. Presente, profe. Perfecto. Guamán Echegaray. Y si él preguntó, Martel.
Martel Bautista, Mendieta Valverde, Mendieta, me parece que se han dormido, Neira Coronel, Neira, Nicolás Bruno, Profe, Nicolás me comenta que tiene problemas con su internet, pero sí estaba presente. ya, Noría Quijano, Noriega presente. Montoya Valverde, Montoya, Pérez Guamán, Presente. Pinedo sí está, Prudencio Aranda, Prudencio, Ispe Montesinos, Profe, Prudencio presente. Ispe, Presente. Ramos Méndez, Romero Valdivia, Presente, profe. ya, Luis Barrios, Samuel Lozano, Presente, profesor. Valverde Campos, Presente. Vidal Gutiérrez, Vidal Gutiérrez presente. Yauyo Guamán. Presente, profesor. Perfecto. A ver, otro más. Luis Barrios, Ramos Méndez, Otoya, Neira, Mendieta, Martel, Guamán, García, Flores Miranda, Fernández, Durán. Ya está. Entonces, todo está. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, esto sí, la grabación la estoy pasando de una vez ya con video para que no tengan problemas en el permiso. Hay varios problemitas de permiso, ¿no? Entonces, mejor ya de frente, pues, ¿no? Ya lo estoy pasando de frente el video y ustedes lo tienen, ¿ya? Listo, muchachos. Vamos a dejar de grabar.